El castillo en el cual mi criado se había obstinado en penetrar a la fuerza, en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, pasar la noche al raso, era uno de esos edificios donde la grandeza y la melancolía parecen confundirse. Durante siglos, construcciones así han alzado sus altivas siluetas en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido abandonado recientemente, aunque solo de manera temporal. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre, aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y visiblemente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase. De ellos pendía un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en marcos dorados de gusto arabesco. Aquellos cuadros produjeron en mí un profundo interés. Quizá, no puedo asegurarlo, mi incipiente delirio tuvo algo que ver con ello. No estaban colgados solamente en las paredes principales, sino también en numerosos rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitables. Ordené a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, la noche estaba ya avanzada, y encender un gran candelabro de muchos brazos, colocado junto a mi cabecera. Mandé también abrir por completo las cortinas de negro terciopelo, guarnecidas de festones, que rodeaban el lecho. Lo hice así para poder, si no conciliaba el sueño, al menos distraerme, alternando la contemplación de aquellas pinturas con la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que trataba de su crítica y su análisis. Leí durante largo tiempo. Contemplé las pinturas religiosas, casi con devoción. Las horas pasaron rápidas, silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro comenzaba a incomodarme. Extendí la mano con dificultad, procurando no turbar el sueño de mi criado, y lo coloqué de modo que la luz cayese de lleno sobre el libro. Pero aquel simple movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de las numerosas bujías iluminó de pronto un nicho del salón, que hasta entonces había permanecido oculto en una profunda sombra tras una de las columnas del lecho. Y entonces vi un cuadro que hasta ese momento no había advertido. Era el retrato de una joven, ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No supe explicármelo al principio, pero mientras permanecían cerrados, analicé, casi con urgencia, el motivo. Era un movimiento involuntario, como si necesitara ganar tiempo, recapacitar, asegurarme de que mi vista no me había engañado y preparar mi espíritu para una contemplación más fría, más serena. Al cabo de unos instantes, abrí los ojos y miré de nuevo el lienzo. No era posible dudar, porque el primer rayo de luz al caer sobre él había disipado el estupor delirante que por un instante se había apoderado de mis sentidos y me había devuelto bruscamente a la realidad. El cuadro representaba a una joven, nada más, un retrato de medio cuerpo, ejecutado en ese estilo que en lenguaje técnico se denomina viñeta. Había en él algo de la manera de pintar de Sally, en sus cabezas más apreciadas, los brazos, el seno y las puntas de sus cabellos radiantes se desvanecían en una sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado, de un refinado estilo morisco, y, sin embargo,
No fue ni la ejecución de la obra, ni siquiera la extraordinaria belleza del rostro, lo que me impresionó de aquel modo. No podía creer que mi imaginación, recién salida del delirio, hubiese tomado aquella cabeza por la de un ser vivo. Y, sin embargo, los detalles del dibujo, el estilo, el marco, todo ello me impedía dudar. Quedé inmóvil, abismado, durante largo tiempo. No sabría decir cuánto. Permanecí con los ojos fijos en el retrato. Aquella expresión tan extraña, tan viva, que al principio me había hecho estremecer, acabó por dominarme por completo, lleno de una mezcla de terror y reverencia. Volví el candelabro a su posición inicial. Aparté así de mi vista la causa de mi agitación y con ansiedad creciente tomé el volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué con rapidez hasta encontrar el número correspondiente al retrato oval, y entonces leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de belleza excepcional, tan graciosa como amable, que en mala hora amó al pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte todos sus amores. Ella, en cambio, joven, de una belleza extraordinaria, toda luz y sonrisas, con la alegría ligera de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que una cosa, el arte, porque el arte era su rival. No temía sino a la paleta, a los pinceles, a todos aquellos instrumentos que le arrebataban el amor de su esposo. Terrible fue para ella oír al pintor hablar del deseo de retratarla, pero era humilde, sumisa, y se sentó, pacientemente, durante largas semanas en aquella habitación alta sombría de la torre. Allí la luz descendía desde lo alto y caía sobre el lienzo, fría, implacable. El artista vivía únicamente para su obra, trabajaba sin descanso, hora tras hora, día tras día. Era un hombre vehemente, extraño, absorto en sus pensamientos, tanto que no veía que aquella luz que bañaba el lienzo consumía, lentamente, la vida de su esposa. Ella, sin embargo, sonreía cada vez más, porque veía en él una pasión ardiente, una felicidad intensa, mientras trabajaba día y noche, para capturar su imagen, mientras ella, día tras día, se debilitaba, se apagaba, y los que contemplaban el retrato susurraban, admirados por su semejanza perfecta, prueba del genio del pintor y del amor que decía inspirarlo. Pero cuando la obra estuvo casi terminada, nadie más pudo entrar en la torre. El pintor se había vuelto ciego a todo lo demás. Ya no apartaba los ojos del lienzo, ni siquiera para mirar a su esposa, y no veía que los colores que aplicaba desaparecían de las mejillas de ella. Hasta que llegó el momento final, solo faltaba un toque en la boca y otro en los ojos, y entonces el alma de la joven vaciló, como la llama de una lámpara a punto de extinguirse. El pintor dio los últimos toques y quedó inmóvil, extasiado ante su obra. Un instante, solo un instante. Después tembló, palideció y gritó con una voz terrible: «En verdad, esta es la vida misma». Se volvió para mirar a su esposa y entonces comprendió. Ella estaba muerta.